Maravillas simpáticas. Capítulo 12. El sol comenzaba a descender sobre las doradas arenas de Santa Mónica Beach, tiñendo el cielo de un cálido tono anaranjado que contrastaba con el azul profundo del océano. Parecía un ambiente tan pacífico y acogedor, lastimosamente no adecuado para la situación de Edward y lo que había experimentado con anterioridad. El murmullo de las olas rompiendo contra la orilla era apenas un alivio para los 4 jóvenes sentados en la playa, sus cuerpos desgastados y sus mentes al borde del colapso tras el enfrentamiento más humillante de sus vidas. Frodo, aferrado a Edward como si su vida dependiera de ello, no paraba de ronronear como si de un gato se tratase, reconsiderando la opción que se le había dado por parte de sus hermanos y quedarse con ellos en la guarida de xenomorfos. De todas las posibilidades que Frodo pudo desarrollar en su mente, jamás pensó que la acompañar a un metahumano fuese tan extenuante. Por no decir que nunca pensó encontrarse con dioses de forma literal. Casi era exterminado 2 veces, ahora entendía el por qué los marcianos tenían la cortesía de no interferir con las mentes de otros. Nadie sabía con qué atrocidad podrías encontrarte. Percy Jackson estaba con la cabeza entre las manos, respirando con frustración mientras observaba el océano. Su corazón quería llorar y quería gritar, pues no sabía nada acerca de su madre, quien aún desaparecida, solo tenía la esperanza de encontrarla en el inframundo, lugar al que se le había negado la entrada. Su espada descansaba en su forma de bolígrafo, sintiéndose estúpido por no haber utilizado su arma divina desde el principio. Probablemente hubiera tenido más probabilidades de luchar contra Caronte, aunque muy en el fondo algo les decía literalmente no tendría ninguna oportunidad. Mientras Annabeth, estratega del grupo, revisaba un mapa arrugado con desesperación, trataba de buscar alguna clave o indicio proporcionadas por las palabras de Caronte. En momentos como estos ella se sentía inútil, le hacía recordar el pasado cuando su gran amiga no pudo contar con ella el día que fueron rodeados por hordas del infierno, muriendo en el proceso. Algo de pánico quiso filtrarse en su ser, ligeros temblores empezaron a apoderarse de su cuerpo, una mano de Grover en el hombro le hizo calmarse un poco. Grover Underwood, con los cuernos apenas visibles sobre su cabello rizado, mascaba ansiosamente la esquina de su chaleco en un intento de calmar sus nervios, mientras al mismo tiempo trataba de confortar a su amiga Annabeth. Las cosas no pasaron como se suponía quería pasar en la profecía. Todo había sido distorsionado y aparentemente Edward era responsable de aquella situación. Se podría decir que casi todo estaba perdido, pues su profecía no había forma de completar la misión, teniendo en cuenta que perdieron el único faro que le permitiría encontrar el arma de Zeus. Por no decir que era un simple adorno del cual el dios de los cielos se encontraba encapechado. Edward estaba ligeramente apartado, de pie sobre la arena húmeda, mirando hacia el horizonte como si la respuesta a su dilema pudiera surgir entre las olas. ¿A quién estaba engañando? No sabía cómo proceder con esto. Literalmente no sabía qué hacer con esa actitud para responder a la situación en la que se encontraba actualmente. De toda su vida, incluyendo la anterior, nunca se sintió en peligro de muerte hasta los últimos días. La muerte contra una criatura se podía paralizarte y volverte piedra con solo mirarla, casi se ve superado por una especie de androide capaz de copiar poderes y ahora un dios de la muerte literalmente le había puesto un ojo en la mira, llamándolo tramposo, por verse obligado a saltar la muerte y venir a un mundo del cual desconocía. Su pecho subía y bajaba con cada respiración profunda, y sus guantes, adornados con runas de sigaldría que relucían débilmente, estaban llenos de arena seca. Ellos habían huido con todas sus fuerzas de aquella tienda, con tal de alejarse lo más posible ya que en Dios, lo que sea que fuese a esa criatura. Para cuando lograron encontrar la playa cayeron derrotados en la orilla, tratando de recuperar el aire, aliviados por no sentir el aura abrumadora que pertenecía a Caronte. Las llamadas de la Liga de la Justicia vibraban constantemente en su comunicador, pero él se negaba a responder, no queriendo ser cuestionado por Batman, ese tipo tenía serios problemas, de eso estaba seguro. Probablemente querrían encerrarlo para cuando volviera a encontrarse con ellos, si es que en algún momento lograba resolver el dilema del fin del mundo. En cualquier caso, quería reunirse con sus hermanos xenomorfos y permanecer allí. ¿Por qué encerrado no estaría bajo ninguna circunstancia? Nos quedan 2 días, dijo Annabeth finalmente, rompiendo el silencio con un tono cargado de frustración. Si no encontramos a ese, quien sea que Caronte quiere, estaremos peor que muertos. Y el mundo, bueno, el mundo se acabará con nosotros. Ella trató de bromear, tratar de calmar la situación, pero solo provocó que los chicos sintieran que comían un limón agrio dentro de sus bocas. Arrugaron sus cejas y miraron al suelo con pesadez. Peor que muertos, vaya consuelo, murmuró Grover, pateando un pequeño montículo de arena.
Para cuando se había dado cuenta que Caronte era el que se encontraba frente a ellos, él había perdido la conciencia por completo. Literalmente había sido arrastrado hasta la playa por Perky. Perky levantó la cabeza, con los ojos llenos de determinación, pero era evidente que no podían hacer absolutamente nada, aunque no se rendía. Él creía que debía haber algo que hacer. Tiene que haber algo, algún rastro, algún atajo para poder ir al inframundo. Eso sería un suicidio. Caronte dijo que no se encuentra allí. Annabeth lo miró como si observara a alguna especie de estúpido. Bueno, sabía que él era estúpido, pero no entendía el por qué tenía que volver a arriesgarse así. Nos atacaron 2 veces en las últimas 48 horas, y uno de ellos se compadeció de nosotros. Si nos separamos, no sobreviviremos, Perky. Edward cerró los ojos, intentando silenciar el caos de los niños, quienes empezaron a discutir de manera enérgica. Las palabras de Annabeth eran acertadas, aunque desalentadoras, pero Perky parecía incluso desesperado por encontrar la manera de resolver la situación, ir al inframundo para ser específicos. Edward observó a Frodo, quien lo miraba con aquellos ojos brillosos, aquella criatura el cual ahora era su hermano, remojándose los labios de manera excéntrica. ¿Te sientes mejor?, Edward le preguntó, mientras Frodo trepaba a través de su cuerpo hasta ponerse en su hombro una vez más. La criatura asintió, procediendo a dirigirse a él a través de telepatía. Estos niños son un peligro para nuestra supervivencia. Será mejor no volver a encontrarnos con ellos si se diera la oportunidad. Frodo fue muy empatizante con aquellas palabras que venían desde el fondo de su corazón, bueno, uno de sus 3 microcorazones. Edward sonrió un poco con ironía, y se suponía que lo extraordinario era convivir con superhéroes. Ni que lo dudes, ya no se ve tan bonito tomar a Annabeth como aprendiz de simpatía. Edward suspiró mientras Frodo explicaba. Los dioses griegos son un asunto demasiado delicado. Será mejor no estar interactuando con aquellas entidades, ni con sus descendencias mestizas. Ambos tomaron la decisión de desaparecer de las vidas de los chicos en cuanto este desafío terminara, si por casualidad del destino lograban completar la misión. En algún momento Edward pensó en que tal vez los héroes como Superman y el resto de la Liga de la Justicia podrían encontrar alguna solución al fin del mundo en estos 4 días. Pero Frodo le interrumpió de inmediato. Dudo que los dioses estén de acuerdo en que un alienígena de Krypton trate de intervenir en los asuntos de sus discusiones casuales. Frodo prácticamente le dijo que era imposible que la Liga de la Justicia tratase de interactuar con las cosas sobrenaturales de este mundo. Bueno, Batman no parecía tan aislado de los asuntos sobrenaturales. Edward le recordó a Frodo, pero este negó con la cabeza. Satara es el responsable de todas las anomalías sobrenaturales en este mundo. Batman y Black Canary solo estuvieron allí para neutralizarte si ellos consideraban que eras una amenaza. Además, el Doctor Destino es el experto en este tipo de situaciones sobrenaturales según la información proporcionada por la base de Cadmus. Edward asintió sorprendido, había recordado de repente que evidentemente el Dr. Fate era de alguna manera el guardián de la Tierra con su magia del orden o algo parecido. Cadmus le había dado tanta información sobre el mundo que literalmente se sentía superdotado. Sin ser capaces de enfrentarse a Caronte desde el principio, los había derrotado con una crueldad que probablemente ni siquiera los monstruos más feroces del Olimpo podrían. Y todo con simplemente su mera presencia. Y ahora estaban aquí, exiliados de la entrada al inframundo, con una misión de la que apenas sabían nada. Mientras Edward consideraba si finalmente debía contactar a la Liga a expensas de las sugerencias de Frodo, un destello en el cielo captó su atención. ¿Qué es eso?, pensó para sí mismo, mientras Frodo observaba por casualidad. Era brillante algo, un efecto, una luz que contrastaba con el sol, y crecía rápidamente, como una brecha abriéndose en el espacio. Edward dio un paso atrás, los instintos heredados por los genes amazónicos activándose al instante. «Algo viene», gritó, mientras Oro se arrastraba hacia el bolsillo de su chaqueta una vez más, esta vez conectado con la mente de Edward, mientras sus guantes cardían con la energía que era canalizada a través de la simpatía. El destello se transformó en un portal giratorio, azul y brillante, que desgarró el espacio con un rugido ensordecedor. La energía onduló como un huracán, levantando arena y esparciéndola sobre el grupo. En cuestión de segundos, una figura emergió del vórtice, seguida de otras 3. Todos vestían trajes tácticos negros, con líneas de energía luminosa que recorrían sus cuerpos y armas de plasma en las manos. Agentes o mercenarios con equipamiento de alta tecnología. Cuerpo a tierra. Rugió Perky, desenvainando contracorriente con un movimiento rápido. Había sido el primero en predecir el peligro que se avecinaba, su sangre mestiza hirviendo una vez más cada vez que se encontraba en peligro.
Pero el fuego comenzó antes de que pudiera moverse, tanto él como Annabeth se sintieron superados en aquel momento. Los proyectiles de plasma cruzaron el aire en una ráfaga ionizante, obligando a los cuatro a retroceder, aunque sin tiempo para cubrirse. Para buena suerte, Edward actuó rápidamente en defensa de los chicos y su protección de aquellos disparos a quemarropa. Edward, con los guantes brillando intensamente, levantó ambas manos y susurró las palabras que activaban las runas grabadas en ellos. Nombres y mandamientos arcanos fueron dichas, y la energía a su alrededor fue canalizada hacia sus guantes, comandado por él y Frodo a través de la simpatía. La arena frente a él se alzó como un muro compacto, endurecido por la manipulación que Edward había ejercido a través de la simpatía. El impacto de los disparos resonó contra la barrera de arena, pero Edward mantuvo su postura firme, aunque sentía como la energía vibraba a través de sus huesos. Frodo le permitía dominar grandes cantidades de energía sin que la pérdida de la misma interactuara con su cuerpo, evitando una retroalimentación masiva que muy probablemente pudo rostizarlo desde dentro incluso con la ayuda de este cuerpo. Perky, Annabeth, cubran el flanco derecho. Gritó, concentrándose en reforzar el muro. Grover, mantente detrás y prepárate para una distracción. Edward mandando a los chicos a la defensa, pues incluso si quería cuidarlos tenía entendido que podían defenderse a sí mismos al menos por un tiempo. Los disparos cesaron momentáneamente, y una figura emergió de entre el grupo armado. Era una mujer joven, no mayor que Edward, con cabello corto y oscuro, y ojos de un brillo frío y calculador. Empuñaba un cetro largo, adornado con símbolos que Edward no reconoció, pero que definitivamente dejaba desplegar una gran cantidad de energía de aquel objeto. De repente, dio un salto por encima del muro y, un rayo dorado recorrió el arma cuando apuntó directamente hacia él. «Muévanse», gritó Edward, pero no tuvo tiempo de reaccionar, más que hacer una sola cosa. El rayo disparado desde el cetro impactó contra su pecho, lanzándolo varios metros hacia atrás. ¡Ah! Edward no pudo evitar gritar de dolor mientras era mandado a volar por aquel rayo. Sintió que su cuerpo estaba a punto de ser desintegrado, y la conexión entre él y Frodo se deshizo de inmediato. De hecho, su ropa se vaporizó, volviéndose menos que ceniza. Afortunadamente, Edward había utilizado todo de sí para arrancarse la chaqueta y así salvar a Frodo de aquel ataque que muy probablemente pudo haberlo vaporizado. Sin embargo, no quedó exento de heridas pues una quemadura fue reflejada en su pecho por el ataque. ¿Qué demonios?, Edward dijo para sí mismo mientras miraba de reojo a Frodo, quien empezó a alejarse hacia Grover. «Estoy bien», dijo el genomorfo de manera telepática. «¿Cómo te sientes?» «Como si estuviese quemándome por dentro», dijo, mientras fijaba toda su mirada en la chica. Sus guantes, cubiertos por hollín, al menos servía por el momento. La cigartría de dureza lo hizo sobrevivir a la vaporización de aquella arma. «¿Qué demonios es esa cosa?», preguntó, tratando de buscar alguna información dentro de su mente. Pero Frodo, quien ya había logrado encontrarse con Grover, trepando en su espalda, «Vengo con la cabeza. No sé qué es eso. Pero vamos a morir si seguimos siendo bombardeados por esto», dijo Frodo, mientras se aferraba a la espalda de Grover. El dolor recorrió su cuerpo como un incendio, chamuscando la carne de su pecho. La sigaldría en sus guantes se activaron automáticamente, absorbiendo parte de esa energía y evitando un daño mayor. Otro rayo fue disparado, pero Edward rodó por la arena antes de ponerse de pie, jadeando. La chica ya estaba sobre él, con el cetro en alto una vez más, lista para un golpe mortal. Pero Edward, a pesar de verse en desventaja, sus nuevos instintos le permitieron reaccionar a último momento. Con un movimiento desesperado, Edward extendió una mano hacia la arena y murmuró una palabra simpática. Una columna de arena endurecida se alzó bajo los pies de la chica, lanzándola hacia atrás. Esta dio una voltereta, como si nada hubiese pasado. Edward entrecerró los ojos y antes de siquiera convocar los vientos, otro rayo fue dirigido hacia él, teniendo que esquivar para evitar ser chamuscado por aquel poder. El resto del equipo seguía disparando, manteniendo a Perky, Annabeth y Grover ocupados mientras Edward luchaba por mantenerse en el combate a larga distancia contra aquella chica. «Es más fuerte que yo», pensó mientras la chica recuperaba el equilibrio. Edward esquivado un puñetazo que hizo que a la tierra temblara por un momento. Él definitivamente tenía que evitar una lucha cuerpo a cuerpo con esa chica. Con su expresión ahora teñida de furia, manipuló el aire y con un chasquido generó una gran explosión que la hizo retroceder al agua de la playa. Pero sabía que eso no era suficiente, especialmente cuando había visto cómo ésta salía como si nada, disparada hacia él como una bala de cañón, lanzando rayos tras rayos con la intención de vaporizarlo esta vez.
Edward sabía que si quería ganar, tenía que cambiar la estrategia y ya tenía una idea para esto. Con un chasquido de sus dedos, manipuló las partículas de aire a su alrededor, aumentando la presión en un punto específico y... ¡boom! La explosión resultante fue lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder a la chica una vez más, pero esta vez siendo lo suficientemente efectivo como para desestabilizar a sus aliados. Pero cuando el polvo se asentó, ella ya no estaba allí. ¡Mierda! El rugido de las olas mezclado con los gritos de combate y el chisporroteo de los disparos de plasma llenaba el aire. Perky estaba de pie al borde del agua, con la arena húmeda bajo sus pies descalzos y contracorriente firmemente en su mano derecha. Estaba en ventaja, sentía sus fuerzas aumentar al estar conectado con el agua. Su mirada, fría y decidida, se posaba sobre los dos soldados que avanzaban hacia él, sus movimientos metódicos y calculados. No sabía quiénes eran estas personas, pero definitivamente se arrepentirían de emboscarlos. Si bien pensaba que esa pelea probablemente no sería fácil, tenía a su favor al océano mismo, había sido un error el tratar de emboscarlos en un lugar como este. Si quieren pelear, han venido al lugar equivocado, dijo Perky con un tono cargado de confianza, aunque en el fondo sentía la tensión acumulándose. Uno de los soldados, un hombre alto con el rostro cubierto por un casco negro, levantó su arma y disparó. El rayo de plasma se dirigió hacia Perky con una velocidad aterradora, pero él reaccionó instintivamente, girando sobre sus talones y alzando una mano hacia el agua. Una columna de agua surgió del océano, interceptando el disparo y dispersando la energía en una nube de vapor. ¿Eso es todo lo que tienen? Se burló Perky, aunque su mente trabajaba para calcular su próximo movimiento. El segundo soldado, una mujer con un traje decorado con líneas rojas, avanzó rápidamente por el flanco derecho, disparando en ráfagas cortas para forzar a Perky a moverse. Él se lanzó hacia un lado, esquivando con agilidad mientras dirigía otra corriente de agua hacia la mujer. La fuerza del agua la empujó hacia atrás, pero no lo suficiente como para desarmarla. Perky aprovechó el momento para cerrar la distancia con el primer soldado. Con un grito de batalla, blandió contracorriente en un arco descendente, buscando deshabilitar el arma del enemigo. Sin embargo, el soldado bloqueó el ataque con sorprendente rapidez, utilizando un cuchillo táctico que parecía hecho de un metal desconocido. Las chispas saltaron al chocar ambas armas, y Perky sintió la fuerza del impacto recorrer su brazo. No quedaba duda de las posibles identidades de estos tipos, todos ellos probablemente. Es un semidios. Pensó con sorpresa Perky Jackson. El soldado contraatacó, lanzando una estocada rápida hacia el abdomen de Perky, pero este reaccionó a tiempo, girando su cuerpo y utilizando el agua para formar un escudo líquido que detuvo el ataque. Aprovechando la confusión del soldado, Perky extendió el escudo hacia adelante, envolviendo al enemigo en una burbuja de agua que lo levantó del suelo y lo lanzó hacia las olas. Uno menos, por ahora, murmuró Perky, girándose hacia la mujer que ya estaba recuperándose. La soldado aprovechó el momento para cargar hacia él, su arma disparando un torrente continuo de plasma. Perky corrió hacia el agua, sumergiéndose hasta las rodillas mientras levantaba una pared de agua frente a él. Los disparos golpearon la barrera líquida, evaporándose al contacto y llenando el aire con un silbido agudo. «Vamos, Jackson. Es lo mejor que puedes hacer», gritó la mujer, su voz distorsionada por el casco. Perky no respondió, no le interesaba saber qué estas personas sabían sobre su nombre. En lugar de eso, se concentró en el agua que lo rodeaba, sintiendo su energía vibrar en sincronía con la suya. Cerró los ojos por un instante, recordando los entrenamientos impartidos por el campamento y las palabras dichas por Quirón. Respiró hondo y dejó que el poder del océano fluyera a través de él. Cuando abrió los ojos, la pared de agua frente a él se transformó en una serpiente líquida que avanzó hacia la mujer con una velocidad y ferocidad inigualables. La soldado intentó retroceder, disparando frenéticamente para detenerla, pero la serpiente esquivó cada ataque antes de envolverla por completo. El agua formó un remolino alrededor de ella, desarmándola y llevándola al suelo con un impacto brutal. Perky no perdió tiempo. Corrió hacia la mujer, levantando contracorriente para terminar la pelea. Sin embargo, antes de que pudiera dar el golpe final, el primer soldado regresó desde las olas, empapado pero ileso, disparando un rayo de plasma que pasó rozando la mejilla de Perky. «¡Maldita sea!», exclamó Perky, girándose justo a tiempo para bloquear otro disparo con un escudo de agua. El soldado avanzó rápidamente, cerrando la distancia con Perky mientras desenvainaba una daga similar a la que usaba Annabeth. Perky apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el arma del enemigo chocara contra contracorriente, enviando una vibración desagradable por todo su brazo. «¿Quiénes son ustedes?»,
Gritó Perky mientras intentaba mantener su equilibrio en la arena húmeda. El soldado no respondió. Sus movimientos eran precisos y calculados, como si estuviera siguiendo un programa de combate. Perky sabía que no podía enfrentarse a ambos enemigos al mismo tiempo, así que cambió de táctica. Dando un salto hacia atrás, Perky extendió ambas manos hacia el océano. Una enorme ola se levantó detrás de él, oscureciendo el horizonte y cubriendo la playa con su sombra. Todo había sido tan rápido, que incluso Edward se sorprendió por un momento, incluso a través del asedio que la chica le estaba propinando. Los soldados parecieron dudar por un momento, pero Perky no les dio tiempo para recuperarse. Con un movimiento brusco de sus brazos, la ola descendió sobre ellos con la fuerza de una tormenta. La fuerza del impacto lanzó a ambos soldados varios metros hacia atrás, sus armas perdiéndose entre la arena y el agua. Perky respiraba con dificultad, sintiendo como su energía se agotaba rápidamente, pero no podía detenerse. Sabía que estos enemigos eran más resistentes de lo que parecían. Cuando la espuma de la ola se disipó, Perky vio al primer soldado levantándose lentamente, su casco dañado y su traje chisporroteando. La soldado aún estaba inmóvil en el suelo, pero Perky no podía estar seguro de que estuviera fuera de combate. El primer soldado cargó hacia él una vez más, pero esta vez Perky estaba preparado. En lugar de enfrentarlo directamente, giró sobre sus talones y utilizó el agua que quedaba en la orilla para crear una serie de látigos que se lanzaron hacia el enemigo. Los látigos golpearon con fuerza, desorientando al soldado y obligándolo a retroceder. Perky aprovechó la apertura para cerrar la distancia, lanzándose hacia el soldado con un grito de batalla. Contracorriente cortó el aire con precisión, golpeando el arma del enemigo y desarmándolo finalmente. El soldado intentó contraatacar con un puñetazo, pero Perky lo bloqueó con su antebrazo antes de barrer sus piernas con un movimiento rápido. El enemigo cayó al suelo con un ruido sordo, y Perky se colocó sobre él, y sin pensarlo dos veces enterró su arma en el pecho del enemigo. Aquel enemigo solo pudo dejar escapar con jadeo, y tras un suspiro, murió sin más. Sin embargo, un destello brillante surgió de su traje, y Perky apenas tuvo tiempo de saltar hacia atrás antes de que el enemigo explotara de manera repentina, al punto de ser lanzado contra la arena. Tosiendo y con los oídos zumbando, Perky se incorporó lentamente. Su cuerpo estaba dolorido, y podía sentir el sabor metálico de la sangre en su boca. Miró hacia el lugar donde había estado el soldado, pero solo quedaba un cráter humeante. Genial, pensó Perky mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Ahora también se autodestruyen? No lo pensó dos veces y se levantó con todas las fuerzas que le quedaban. Aún tenía que ayudar a sus amigos, Annabeth necesitaba de él. El viento salado del océano azotaba con fuerza mientras Annabeth Chase y Gerberun de Luor corrían por las dunas cercanas a la playa. La explosión generada por Edward los mandó a volar a los dos, lo que también le favoreció pues habían podido evitar la ráfaga de plasma que le dispararon. El estruendo del combate de Perky les llegaba en ecos distantes, pero ambos sabían que no podían detenerse para ayudarlo. Tenían su propia lucha que enfrentar. «¡Rápido, Grover!», gritó Annabeth, su voz cortando el viento mientras ajustaba su daga de bronce celestial en la mano. «Lo intento, Annabeth. Estas piernas de cabra no son tan rápidas en la arena», se quejó Grover, aunque no dejó de correr. También se sentía extremadamente asustado, aunque se negaba a huir de esta situación y dejar a sus compañeros. Frente a ellos, 3 soldados con trajes tácticos avanzaban en formación, sus movimientos sincronizados y eficientes. «Genial. Más de estos tipos», murmuró Annabeth, apretando los dientes. Ella no era tan buena peleando, sin embargo, sí podría defenderse y esperaba anteponerse ante esta situación. Había dejado de lado a Edward quien peleaba contra aquella chica que le parecía familiar. Especialmente lo que empuñaba, esos rayos dorados. Su mente le gritaba que tenía que ver con algo importante, pero su supervivencia no le permitía divagar, centrándose en lo que verdaderamente importaba, no morir. Grover alzó la mano, sus orejas de sátiro girando en todas direcciones. «Son rápidos, pero puedo sentir que la naturaleza no los favorece. Están alterando el equilibrio de este lugar». Grover gritó, más para convencerse a sí mismo. «Perfecto», respondió Annabeth con determinación en sus ojos grises. «Vamos a usar eso en su contra». El primer soldado levantó su arma y disparó un rayo de energía. Annabeth se lanzó al suelo con un movimiento rápido, rodando sobre la arena antes de levantarse con rapidez. Grover, por su parte, agitó su brazo derecho y emitió un sonido extraño, como una mezcla entre un silbido y un grito. Ni siquiera Frodo sabía exactamente lo que estaba pasando. Este solo se aferraba con todo lo que tenía entre el cabello rizado de Grover.
De inmediato, las raíces de los arbustos cercanos estallaron desde la arena, envolviendo al soldado y deteniéndolo en seco. ¿Cómo lograste sacar raíces? Frodo quiso preguntar, pero el sátiro solamente contestó. La magia de Pan los enviará al inframundo por herejes y enemigos de la vida vegetal. Buen trabajo, dijo Annabeth, girándose hacia el segundo soldado que ya estaba levantando su arma para disparar. El soldado apuntó a Grover, pero Annabeth se lanzó hacia él antes de que pudiera apretar el gatillo. Con un movimiento fluido, golpeó con la punta de su daga, desviando el disparo hacia el cielo y atravesando el antebrazo del soldado. La explosión iluminó la escena brevemente, y Annabeth aprovechó la confusión para lanzar una patada que desestabilizó al soldado, que ni siquiera había gritado tras verse herido de tal manera. Mientras tanto, el tercer enemigo se acercaba por el flanco derecho, moviéndose con una velocidad alarmante. Grover lo notó primero y levantó ambas manos, invocando su conexión con la naturaleza. Una línea de viñas emergió de la arena, creando un muro improvisado que ralentizó al soldado. Grover, ¡cuidado!, gritó Annabeth, señalando al primer soldado que se liberaba de las raíces. El sátiro giró justo a tiempo para ver al enemigo levantando un cuchillo que brillaba con energía azul. Grover dio un salto hacia atrás, levantando su brazo izquierdo para tocar su reed-pipe, flauta de caña, que colgaba de su cinturón. Tocó una melodía rápida, y una ráfaga de viento surgió de la nada, empujando al soldado de nuevo contra la arena. Eso estuvo cerca, murmuró Grover, con los ojos abiertos como platos, su miedo haciéndolo actuar. Annabeth, por su parte, se encontraba en un duelo cerrado con el segundo soldado. La daga celestial era rápida, pero el enemigo parecía tener reflejos mejorados. Probablemente era un mestizo rebelde. Cada ataque que lanzaba era bloqueado con un cuchillo que emitía un brillo pulsante. ¿Quién los entrenó?, gruñó Annabeth mientras esquivaba un golpe dirigido a su costado. Ella ya había sido rozada 4 veces por aquel chico, y definitivamente era más que hábiles en comparación. El soldado no respondió, pero sus movimientos empezaron a volverse más agresivos, como si se estuviera impacientando. Annabeth retrocedió un par de pasos, analizando rápidamente su entorno. Su mirada cayó sobre una gran roca cercana, lo suficientemente grande como para darle ventaja. Grover, cúbreme un segundo, pidió Annabeth mientras corría hacia la roca. Estoy en eso, respondió el sátiro, levantando otra pared de viñas para detener al tercer soldado que todavía intentaba atravesar sus defensas. Annabeth subió a la roca en 2 ágiles movimientos, ganando altura sobre el segundo soldado. Desde allí, saltó con la daga en alto, apuntando al cuello del soldado. La daga de bronce celestial encontró su objetivo, cortando sin resistencia alguna, enterrándose en el cuerpo del enemigo. Este dejó escapar un gruñido de dolor, la pérdida de aire y el sangrado provocó que cayera de rodillas. Antes de que Annabeth pudiera girarse hacia el siguiente enemigo, el tercer soldado logró romper las viñas de Grover y cargar hacia ella. Grover tocó otra melodía en su flauta, y esta vez un grupo de pequeños animales surgió de los arbustos cercanos creados por su magia de druida. Ardillas y aves atacaron al soldado de manera frenética y violenta, distrayéndolo lo suficiente como para que Annabeth recuperara su posición. Gracias, Grover, gritó Annabeth una vez más mientras se colocaba en guardia. Grover, a pesar de estar jadeando por usar tanta magia, levantó el pulgar hacia arriba mientras sonreía. El tercer soldado sacudió a los animales con un movimiento brusco y se preparó para atacar a Annabeth, furioso por la muerte de uno de los suyos. Pero antes de que pudiera avanzar, una enorme rama de árbol cayó de la nada, golpeándolo directamente en el casco y dejándolo inconsciente. Grover bajó las manos lentamente, con cansancio. Creo que le di justo donde quería. Annabeth soltó un suspiro de alivio, pero no bajó la guardia. ¿Eso fue todo? El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de las olas rompiendo en la orilla. Grover creó un montón de ramas y enredaderas que protegió a ambos del agua que había traído la ola creada por Perky. Por un momento se vieron arrastrados, pero lograron resistir hasta que el agua estuvo por debajo de sus rodillas. Ambos jadearon mientras se miraban a los ojos, no sin antes mirar a su alrededor y notar con cautela extrema que sus atacantes habían caído muertos o inconscientes. Creo que con esto es suficiente, dijo Grover, jadeando con dificultad. Ella asintió, guardando su daga en el cinturón. Tenemos que volver con Perky. No podemos dejar